Hola, bienvenidos a una nueva lectura bíblica. Hoy vamos a leer el capítulo 12 del libro de Mateo. En el anterior capítulo cerramos con una invitación muy especial de nuestro Señor. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora vamos a iniciar la lectura de este nuevo capítulo. Dispongamos este tiempo en manos de nuestro Padre. Señor, Padre eterno, te doy gracias, Dios, por esta oportunidad de entrar a tu palabra, leerla, aún, Señor, recibir ese mensaje que tú tienes. Te pido, Dios, que tu palabra fluya, que llegue a cada corazón, Señor, que escuche este audio, y Dios, que todo sea según tu perfecta voluntad y el propósito de vida que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, iniciamos la lectura entonces del capítulo 12, libro de Mateo, y dice así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, que entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poderle acusar, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere a un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí, y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes
si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serán justificados, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará, porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo hallará. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de ellos, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá en esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí a mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí finaliza el capítulo 12. Hay cosas puntuales las cuales debemos tener muy en cuenta. Y la primera es que el Señor vuelve y nos repite que si supiéramos qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Y esto refiriéndose al legalismo del hombre y la voluntad de Dios. Para Dios es más importante salvar a un hombre que guardar un legalismo. Como dice acá, es más importante la vida del hombre que la de una oveja. Y no importa el día con tal de que estemos o de que se estén salvando hombres. Entonces para Dios es más importante. Y es algo que tenemos que tener cuidado de no caer en el legalismo para no predicar la palabra. Después viene lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y viene luego algo respecto a las señales. El pueblo de Jesús pedía y pedía señales. Y Jesús es muy claro, y la única señal que van a recibir, y que es la más importante, y es el propósito de vida de nuestro Dios Señor,
es la señal de Jonás. ¿Y cuál es esa señal? Y él es muy claro. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, y después salió a la vida. Después nos habla de Nínive, los hombres de Nínive, que también se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y por último el ejemplo de la reina del sur, que vino a buscar a Salomón por la sabiduría, y siempre le respondió: he aquí más que cualquiera de ellos en este lugar, y se refería a nuestro Señor Jesucristo y la gran señal que nos daría, su muerte y resurrección al tercer día. Y cierra este capítulo con algo que también es de nuestra parte de la vida espiritual y es algo muy práctico que debemos desarrollar. Y dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Tú que eres de nuestro Señor Jesucristo? ¿Haces la voluntad de su Padre, de nuestro Padre? Les deseo un excelente día lleno de muchas bendiciones y nos vemos en la próxima lectura bíblica. Chao.